El boxeo para mí es vida. Lo llevo haciendo desde niño, es vida. Quitarme el boxeo a mí es como si quitara una parte de mi vida. Fui campeón de la Unión Europea 2 veces, campeón de Europa 3 veces, me puse número 1 en el mundo. Ahí podía decir que está en mi mejor momento. Ahí está el número 1 del mundo, campeón de Europa, Abigail el bebé Medina, y ahora lo que intentará es evidentemente el título del mundo. Sí. Vamos, controla la bajada, controla la bajada. Yo después del Mundial, que fue en Japón, pensé que mi carrera como boxeador se acabaría. Hice una pelea de rodaje para ver cómo estaba el hombro y no podía. Es que no podía levantar el hombro, no podía. No llegaba. Antes no llegaba a 2. A 2. Con la de 2, hacer esto era muerte súbita. Bueno, es que no podías levantar el Claro, brazo por eso sin peso. Era muerte súbita, sin peso, imagínate con la de 2. Hasta el día de hoy tuve que parar 3 años y 8 meses por no tener alguien que me dijera, mira, tienes que parar. Claro, no quería no perder la oportunidad del título, no quería no perder la pelea, todo eso. Entonces, infiltración, otra. Hice 3 defensas del europeo, del EBU, y luego un mundial. ¿Cómo? Infiltración de nuevo. Y tuvimos que parar 3 años, hacer una recuperación lenta con un buen equipo que se dedicara solo a recuperarme el hombro. Habían grandes problemas en la estructura, pero el problema más grande no estaba en la estructura, en esa inflamación que había en tendones, ligamentos, ¿no? En la articulación en sí, sino que su sistema nervioso se había adaptado a ese dolor, a esa inflamación. Entonces tuvimos que hacer un trabajo de reeducación, sobre todo reeducación del dolor, y luego un trabajo de reeducación al movimiento, al patrón del control motor. La motivación principal es la motivación de cualquier deportista, ser campeón del mundo. Para tú ser un gran deportista y llegar al nivel máximo, hay que tener disciplina, hay que tener mucha disciplina. Yo tengo un sueño, pero ya no es por mí, es por mi entrenador. Él quiere que yo sea campeón del mundo. Pues ya el sueño doble más, él lo desea más que yo. Él quiere que yo sea su primer campeón del mundo. Estamos hablando del Pollo Ramírez, que fue la primera persona que me dio la mano para que yo volviera a ser boxeo. Abigail Medina, un boxeador muy consagrado en su boxeo, muy disciplinado y es muy positivo. Siempre se prepara para ganar. Puede pasar cualquier cosa. Creo que puede ganar por cualquier vía. Puede ganar los puntos, puede ganar por KO. Porque es lo que te repito, está pegando muy fuerte. Tiene una pegada impresionante. Palo pego, con la misma mano. Cuando no te su mano, mete esa misma. Termino por dentro. Pegamos arriba y pegamos abajo. Cortamos el agua y la luz. ¿Cómo te sientes, bebé? Bien. Tiraba ahí. Lo último, bien. Rápido. Dame los brazos. Uno de los mayores problemas, por decir problema o dificultad que nos jode más a nosotros los boxeadores, es dar el peso. Ahí es lo complicado. Me atrevo a decir hasta el día de hoy, para mí, en todo lo que llevo haciendo boxeo, que lo más complicado de este deporte es dar el peso. Es un jodido dar el peso para competir. Para mí es lo más complicado del boxeo. A mí es que pegarme con otro, no. Los entrenos, que puedo vomitar de entreno, no. A mí lo jodido es dar el peso. Eso es lo que jode de verdad. Ayer me pasé un poquito, porque iba sobrado, iba bien en el peso. Ayer me fui en mi peso, 57 kilos. Y como iba sobrado, anoche se me fue un poquito de la mano. Y hoy estoy 1 kilo por encima, que es normal, pero bueno.
Guau, eso lo hice 2 veces y me mareé, amanecía con la ropa puesta. Y me bajan la defensa. Y lo hice en pleno europeo, tío, y los entrenadores se asustaron. No quisieron que fuera por él. Y por eso la pelea terminó los 12 asaltos. Pero si me han dicho que lo mate, lo mato en el que me digan. Gané la pelea, que era lo importante, pero me he desmayado, tío. Desmayado, tirado en el suelo. Que me han tenido que poner la ropa y todo. Cuando me sacaban de la bañera. El problema es cuando me sacan de la bañera. No cuando estoy en la bañera. Sí, al salir Al salir, parece que se me baja la tensión. Se me baja lo que se baja, la tensión, ¿no? Y me desmayo. Las 2 veces. La he hecho 3 veces y hay 2 veces que me ha pasado. Y la mayoría de todos estos deportistas de élite, de nivel, lo hacen. Pero controlado, con un equipo al lado. No yo con mi mujer y los niños. ¿Sabes? Sí. Muy bien. Se pusieron de acuerdo. Muy bien, nos hemos puesto de acuerdo. ¿A la foto? Vale, güey. Venga, miraros un poco ahí, eso ahí. Pero con mala cara. Perfecto. Face to face. A mañana. Venga, pues. Mejor la usas así, la puedo usar así o no. Suelta, peleando. Claro. Ey, está heavy. Es la idea. Así sí. Es la idea, Víctor. Una bandera. Ya es un desacato porque son dominicanos, van a pelear todito, apoyar a su gente, su raza. Hacemos una fila del diablo para llegar temprano y allá viene el señor y en el primer asalto gana. Sí, tú tienes que elegir a donde tú Nosotros quieres. coger A donde te se pique la sangre, esa es la de adelante. Esa vale en 50, coño. ¿Tú quieres ganar? 50. A ver, demostrar no tengo que demostrar nada, sino que yo sé que yo puedo llegar a ser campeón del mundo, puedo llegar donde yo quiera. El ser humano no tiene límite. El ser humano puede lograr lo que él quiera, solo con empeño. Empeño, disciplina, puede llegar donde quiera. Dedicación, puede llegar donde quiera. Ahora mismo, si me hacen la pregunta de que si estoy en el mejor momento de boxeo, te diría que no. Porque claro, yo vengo de una lesión hace 3 años. Cuando ahí sí estaba, me puedo decir, en mi mejor momento. Y ahora estoy empezando a volver a coger sensaciones, a empezar desde cero. Como el ave fénix, he resucitado. Protegeos en todo momento y suerte, traer una buena pelea. Gracias. De aquí para Las Vegas, con Dios delante. La mente es todo. Entonces, yo tengo la suerte
que ahora mismo en mi mente no está eso de que ya he terminado, que mi carrera se fue a la mierda, que no voy a ningún sitio, no. Mi mente está positivamente que voy a llegar a ser campeón del mundo, con Dios por delante. Sacrificio puro, ahí está nada más, no hay más nada.